La exhortación de Nehemías fue bueno y tenía su efecto. Las gentes cobraron ánimo y esforzaron sus manos para bien, o sea que para trabajar. La obra en este caso, por supuesto, fue la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y el templo. Y esto requería ánimo, dedicación y sobre todo cooperación entre todos. Todos conocemos el Salmo 133, el verso 1. Y tal vez vamos a ir citando el verso unas cuantas veces. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ninguna obra puede avanzar como debe avanzar, tanto en lo natural como también en lo espiritual y mucho más todavía, si no hay armonía. Si no hay armonía, ¿qué vamos a hacer? Si uno quiere ir allá y otro quiere ir allá y no hay acuerdo. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a notar ahora en el libro de Esdras capítulo 5, los versos 8 a 12. Aquí tenemos otro ejemplo. Esdras con Zorobabel y otros se fueron primero, así comenzando a levantar otra vez las ruinas de Jerusalén, estableciendo el culto de adoración a Jehová. La primera cosa que levantaron fue el altar, y ahí comenzó. Esdras 5 versos 8 al 12. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospere en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Estaba haciendo un reportaje sobre lo que estaba pasando, quién estaba allí y así, para que el rey supiese. Y nos respondieron y dijeron así. Su respuesta es interesante, verso 11. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Quiénes somos? No importa nuestro nombre, realmente. Ellos estaban tomando nombres. Su respuesta es: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. No es necesario saber quién soy yo, cuál es mi nombre, cuáles son mis datos. Yo soy siervo de Dios, del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y vamos a leer, antes de ir más adelante, vamos a leer en Esdras capítulo 1, esta proclamación. En toda la palabra de Dios hay una cosa que para mí por lo menos sobresale.
Y es que Dios siempre está en control. Miramos y vemos tanto problema, tanto desorden, tantas cosas malas, tanta confusión. Pero hay que recordar, Dios siempre está en control. Él siempre sabe lo que está pasando y también todo lo que está pasando es según el horario de Dios. Vivimos en un mundo muy confundido, pero Dios tiene todo bajo control. Esdras capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leer todo el capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que después de 70 años ellos volverían. Dios castiga, pero su castigo también tiene su límite. Él castigó a su pueblo por 70 años, pero ni un año más, ni un año menos. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Imagínense, este es un rey pagano, no es un creyente, no es un judío. Sin embargo, Dios tocó su corazón de tal manera que él dice: yo voy a edificar casa en Jerusalén a Jehová. Quien haya entre vosotros, ahora él desafía a los judíos que estaban en la cautiverio. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que Dios había convencido bastante al corazón de este hombre para proclamar así: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No todos querían volver. Es interesante. La mayoría realmente de los judíos que fueron en el cautiverio se acomodó nomás en Babilonia. Y bueno, estamos muy cómodos aquí, nos va bien, vamos a quedar nomás. Ellos aceptaron mucho menos de lo que Dios ofreció. La bendición de Jehová sobre este pueblo está siempre en la tierra, no en otro lugar. ¿Y cuántos de los hijos de Dios hoy en día están contentos de vivir en las comodidades del mundo? El mundo los ha ofrecido ciertas comodidades y se sienten muy cómodos y muy bien ahí. Pero gracias a Dios por este pequeño remanente. Como dije, según los historiadores, más o menos 50,000, había mucho más que quedaron. Pero ellos también tenían que hacer su parte, según el rey. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro hizo algo muy extraño aquí. Esto está totalmente
afuera de lo común. No creo que haya otro rey en la historia de la humanidad que hizo como él hizo. Los reyes en aquel tiempo, cuando conquistaron otro pueblo, tomaron todas sus cosas de valor y era de él, sea lo que fuera. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses, pero los sacó. Los sacó. No sabemos cuál fue el valor. Estoy hablando simplemente del valor natural, común, del día. Pero los sacó, los había guardado durante todo el tiempo del cautiverio. El rey Nabucodonosor y su nieto usaron estos utensilios para su propio uso, pero este rey guardó y ahora está devolviendo. Los sacó pues, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio a cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Tenía hasta el último anotado: 30 tazos de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Interesante aquí lo que vemos en esta porción de Escritura. El rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Vamos a leer en Esdras capítulo 6 y el verso 22. Esdras capítulo 6 y el verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Esto no habían hecho por 70 años. Por cuanto Jehová los había alegrado, había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Cuán misericordioso es Dios, cuán bondadoso, que Él tocó el corazón de estos reyes paganos para mover un poco al pueblo de Israel a volver a donde tenía que estar. Cuando el momento de Dios de actuar viene, Él usa muchos instrumentos. Dios tiene su tiempo de hacer su obra. Y aquí Él usó a Ciro y Darío, reyes paganos, para animar y fortalecer las manos del pueblo de Dios para la obra. En el mismo capítulo vamos a leer los versos 15 y al 19. Esdras 6, versos 15 al 19. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reino del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Lo hicieron con gozo. Otra vez, repitiendo el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay armonía, hay gozo. Es imposible estar de acuerdo y estar en armonía sin sentir un verdadero gozo. Y esto es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Vamos a leer por lo menos 4 referencias donde encontramos la frase como un solo
hombre. 4 veces en Esdras y Nehemías tenemos esta frase. Primero en Esdras 2, los versos 64 y 65. Esdras capítulo 2, los versos 64, 65. Toda la congregación unida como un solo hombre. Era de 42.370. Juntos como un solo hombre. Y nosotros tenemos dificultad en unir una docena o 20 como un solo hombre. Pero ahí está el verdadero gozo que tenemos, animados unos a otros. Es el capítulo 3, verso 1. La primera cosa que ellos reedificaron fue el altar. Había tantas cosas que podemos imaginar la escena al ver los muros destruidos por el suelo, las casas, los edificios, todos destruidos, el templo también, las puertas quemadas, un desastre. ¿Y dónde vamos a comenzar? ¿Dónde vamos a comenzar? Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Como un solo hombre en Jerusalén. El lugar donde Dios había escogido ya años y años atrás de poner su nombre en la ciudad de Jerusalén. Y se juntaron, dice, se juntó el pueblo otra vez como un solo hombre. El verso 9 de este capítulo. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Henadán, hijos de sus hermanos levitas. Vemos que estaban estableciendo el altar y el servicio del sacerdocio. ¿Qué vale tener una ciudad reedificada? ¿Qué vale tener muros lindos, protectoras, si no hay adoración? Establecieron primero, otra vez, al sacerdocio. Y en Nehemías, capítulo 7, tenemos otra referencia. Nehemías capítulo 7, leyendo desde el verso 73. Desde el verso 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades.
Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y comenzaron a leer la palabra de Dios, para establecer el orden que se había perdido ya por tantos años. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esdras capítulo 6, el verso 10 y 7. Esdras capítulo 6, el verso 10 y 7. Otra cosa que queremos notar, que hicieron al volver. Ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Todos estos versos nos hablan claramente que establecieron el orden, pusieron todo el orden conforme a la palabra de Dios. Dios tenía un orden para su pueblo terrenal. Ya eso vemos en el Antiguo Testamento. Ellos habían salido de eso ya por muchos años. Pero ahora estaban comenzando otra vez a establecer el orden. Dios tiene un orden también para nosotros. Vamos a ver en Esdras capítulo 10, los versos 10 al 12. Esdras 10. Leyendo desde el verso 10 al 12. Durante los 70 años de cautiverio no había ningún orden entre el pueblo de Dios, y bien entre los paganos, y seguro que copiaron también de sus maneras. Pero Dios es Dios de orden, siempre. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Está hablando a los sacerdotes, a los levitas, que durante los 70 años se descuidaron de esa parte de la ley de Dios. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Es admirable la obediencia del pueblo en este momento. Ellos habían tomado estas mujeres extranjeras y fueron sacerdotes, levitas, gente de servicio al culto del Señor. Y estas mujeres nos hablan de otras formas, otras maneras, otros sistemas, que no sea según la doctrina de la palabra de Dios. En nuestro caso, que no sea conforme a la enseñanza de las epístolas de Pablo. ¿Y cuántos están así, tomando mujeres extranjeras, en cuanto a asociarse con métodos que no están en la palabra de Dios? Y tiene que corregir eso. Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, los versos 39 y 40.
Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y eso suena muy fácil, pero no es. No es. Porque tanto nosotros confundimos lo espiritual con lo sensual natural. Como hombres y mujeres tenemos sentimientos, sentimos ciertas cosas, sentimos gozo, sentimos ánimo, sentimos estas cosas en cuanto a los sentires naturales. Pero hay también sentires espirituales. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia. Este que yo siento es simplemente una emoción natural que yo tengo, o es del Señor, o es del Señor. Y no es tan fácil como tal vez pensaríamos, pero queremos hacer todo decentemente y con orden. Queremos que el Señor haga su voluntad. Queremos sentir el poder. Queremos sentir más del poder de Dios. Queremos andar como Él quiere que andemos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero tiene que haber un orden siempre en todo lo que hacemos. Y ahí está la tristeza que vemos entre el pueblo de Dios, que entra en un fanatismo. En vez de ser algo muy realmente espiritual, es simplemente un fanatismo. El hombre viejo que es muy religioso también, que quiere hacer ciertas cosas. Pero el Señor nos da y nos dará más discernimiento para que hagamos todo decentemente y con orden. Las manos de la gente habían sido fortalecidas para hacer la obra necesaria, para establecer un testimonio a la fidelidad de Dios eterno y verdadero, y poner en orden todo lo que estaba en desorden antes. Vamos a terminar en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Animaos unos a otros. Aquí tenemos el ejemplo de Onesíforo. No escuchamos su nombre a menudo. Yo creo que la mayoría de los creyentes no saben ni quién es. ¿Quién es Onesíforo? ¿Quién es? Tenga el Señor misericordia. 2 Timoteo 1:16. Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Tal vez este hombre estaba muy a mano y seguro que vivió en el mismo barrio donde estaba Pablo, y como estaba ahí, le visitó. Y bueno, hacemos así también, ¿no es cierto? Si es conveniente, si no tenemos que hacer mucha vuelta, sí, podemos visitarle, animarle. No fue así. Verso 17. Sino cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Bueno, seguro que Pablo no necesitaba ser animado luego, porque este es el gran apóstol de la iglesia. Este es el hombre a quien Dios reveló estas grandes cosas, este gran misterio.
Y tal vez muchos pensaron, pues, este Pablo, él es fuerte, él es vencedor, él está bien. Pero aquí hay un hermano que yo no creo que fue fácil para él llegar. La forma en que Pablo escribe aquí, dice que me buscó solicitamente y me halló. Le buscó con el solo propósito de animar al Pablo en la obra del Señor. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es nuestro privilegio de animarnos el uno al otro. No queremos desanimar a nadie. A veces hay necesidad de disciplina, hay necesidad de corrección, pero siempre queremos hacerlo en una forma que no desanima al hermano o a la hermana. Queremos hacerlo de forma que el Señor abre los ojos de su entendimiento para ver su equivocación, para ver su error, y así corregirse, y sus manos estén fortalecidas para la obra. Que el Señor nos ayude a fortalecer las manos el uno del otro en la obra del Señor, que cumplamos con la ayuda del Señor nuestra tarea de fortalecer las manos de todos los santos para llevar adelante la obra de Dios.